Compañeras y compañeros, sin duda alguna, este es un debate de crucial importancia para el país. Y he querido fijar mi posición, que es en contra de este dictamen, porque sin duda alguna no solo contiene temas que son preocupantes en términos de la participación del Ejército en actividades que se le han encomendado y que no les deberían de corresponder, sino que en cierto sentido sintetiza esta discusión los graves problemas que hoy tiene el país para que este Senado de la República, para que el propio gobierno federal actual identifiquen con claridad cuáles son las formas en las que tenemos que identificar las prioridades que tenemos que atender del país y cómo resolverlas. Se presentó una moción suspensiva. Regularmente, por lo menos en mis 7 años de vida legislativa, cuando hay una moción suspensiva, no solamente hay violaciones al reglamento, hay cuestiones que no se cumplen. Lo que evidencian las mociones suspensivas o las violaciones a los reglamentos es la incapacidad de que en estos cuerpos legislativos se debatan, se oxigenen y se arenen las discusiones. Regularmente, y especialmente en temas que tienen que ver con el Ejército, son estas bolas rápidas, estas bolas en las cuales los senadores o las senadoras engolan la voz hablando del Ejército, hablando de los grandes beneficios que tiene la ley, pero que en sus planteamientos y en el formato de la discusión se evidencia que no nos damos el tiempo suficiente para discutir y para trazar ruta. Si hay un tema en el que este país carece de ruta, es en cómo identificamos y cómo consensamos la participación de nuestras Fuerzas Armadas en distintos ámbitos de la vida tradicional. Yo soy de Guerrero, como ustedes saben, y sin duda alguna sería imposible pensar la gobernabilidad en Guerrero sin la presencia de las Fuerzas Armadas. Sería imposible. Lo digo con la seriedad y con la responsabilidad del caso. Sin embargo, en Guerrero, así como es imposible pensar esa gobernabilidad sin la presencia de las Fuerzas Armadas, tampoco sería posible, compañeros y compañeras, entender la terrible evolución de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país si no entendiéramos cómo han sido hechos de presencia de militares en mi tierra, en Guerrero, los que han hecho esa evolución. Y ahí está el caso Radilla, en el 74 con la desaparición forzada. Ahí está el caso de los ecologistas guerrerenses por tortura en el 2000. Ahí están los casos de Inés Fernández y Valentina en el 2000 y 2002 por violación sexual. Esa es la realidad, compañeros y compañeras. Al mismo tiempo que esa presencia puede garantizar la gobernabilidad, esa presencia, cuando se le da un marco regulatorio insuficiente, deficiente, pero sobre todo no consensado con una visión de Estado, termina también siendo la base para atrocidades y violaciones de derechos humanos. Y por eso, compañeros, se extraña que un dictamen de esta naturaleza se apruebe en 24 horas, sin haber pasado las 24 horas, y discutiéndolo con el poco aireo nacional que tiene el ponerlo en la tribuna a las 2 de la madrugada. Los compañeros y compañeras, hubo muchos debates y estamos en el cierre de un periodo que tuvo un enorme clímax en dos contextos: el debate del tema anticorrupción y el debate del mando único. ¿Por qué es tan fácil pasar sin mayor trámite y discusión algo para las Fuerzas Armadas? ¿Y por qué es tan difícil que nos pongamos de acuerdo en el tema anticorrupción o en el tema del mando único? Porque hay quienes no quieren tener la responsabilidad o asumir la responsabilidad de que el mando civil dejó fuera de todo mando y de toda injerencia y todo se lo pasó al Ejército. Porque aquí, cuando se dice que Chihuahua se puso caliente, pues tal vez no se dice mucho en la tribuna de cómo se fue enraizando por la corrupción de las autoridades civiles ese narcotráfico, ese crimen organizado que después llegó a tomar el mando. No solo fue en Chihuahua, fue en Baja California, fue en mi tierra, en Guerrero, fue en Tamaulipas.
No se habla de la corrupción. Eso es otra cosa. Ese es un tema que se puede quedar para un debate extraordinario. Y el tema del mando único se pudo quedar todo un año con la irresponsabilidad de la autoridad civil, que no quiso entender que el problema de las policías está aunado al problema de la corrupción y que si no se logra resolver la presencia de la autoridad civil a través de una policía moderna que logre tener capacidad de representación ciudadana, entonces pues no vamos a tener un país que se precie de ser democrático. Pero ¿qué deciden los políticos que hoy se están vanagloriando de estar presentando este documento? Síganse echando al ejército, síganle dando más facultades al ejército. Total, el tema anticorrupción y el tema de mando único pueden esperar. Un año la discusión del mando único, aún extraordinario el tema anticorrupción. Total, ahí está el ejército, que es al que le seguimos echando. Y solamente les quiero citar un artículo por el que deberíamos de estar convencidos de que este debate no debería de ser ese debate ágil, dinámico y fast track que tanto les gusta para demostrarle responsabilidad en nuestro proyecto de país. Cuando vemos el artículo 247, actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez de control. No requieren autorización del juez de control los siguientes actos de investigación: la inspección del lugar del hecho del hallazgo, la inspección del lugar distinto al de los hechos o del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáver, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas y otras tantas más. Solamente una muestra de lo que esto significa en la vida cotidiana. Alguien dijo que ya no vivimos en el México de los 70s y de los 80s. Pues no, con eso termino, presidente, es mi última reflexión. Hoy vivimos en el México del 2016, donde llevamos prácticamente 10 años de haberle encargado la atención del narcotráfico y el crimen organizado a las Fuerzas Armadas. Solamente un recuento de los actos que para lo que pude encontrar en el 2010 ocurrían: acribillan frente a un retén militar a un gerente de maquiladora; ejército dispara contra un autobús y muere un pasajero en Guerrero; militares matan por error a una mujer embarazada; retén militar cerca de foro por aniversario, matan a personas. Y termina esta relatoría, que es muy amplia, con el asesinato de 2 niños, Martín Almazán Salazar, de 9 años, y Brian Almazán Salazar, de 5 años de edad. ¿Esto es lo que queremos para nuestras Fuerzas Armadas? Sinceramente, ese es el país moderno, democrático, en el que queremos que nuestras Fuerzas Armadas estén en los medios. No nos asombra ver que hay un integrante del ejército poniéndole una bolsa en la cabeza a una mujer en mi tierra, por cierto, en Ajuchitlán del Progreso. Entonces, compañeros y compañeras, nosotros planteamos una moción suspensiva. Creemos que pensar el tema del ejército y pensar el tema de la seguridad y pensar el tema de la corrupción es lo que deberíamos de hacer, sí con seriedad, sí con responsabilidad, sí con altura de miras, pero no con una visión que en el corto plazo sigue haciendo que la autoridad civil pierda de vista la responsabilidad que el voto les ha dado. Es cuanto, señor presidente.